Pues ya está. Antes de revelar al conferencista que tenemos a continuación, él es especialista en aprovechamiento laboral, autor del libro De pantuflas a la oficina, lo bueno, lo malo y lo feo del home office. Es consultor especializado en aprovechamiento laboral certificado por la Asociación de Talento y Desarrollo, consultor e instructor certificado del método Birkman por Birkman Institute, así como Innovation and Design Thinking por el Design Thinking por el Centro de Estudios Superiores de Diseño de Monterrey. Tiene estudios en coaching ontológico, así como un programa de directivo coach. Además es coach certificado por el The International School of Coaching. Su carrera profesional la ha desarrollado en diferentes organizaciones de capacitación y consultoría, colaborando en el diseño, impartición, venta e implementación de diversos programas de formación comercial, ejecutiva y directiva. Y por cuenta propia, como conferencista y representante nacional de una empresa perlera. Cuenta con una trayectoria de más de 1000 cursos y talleres en diferentes competencias gerenciales y directivas para empresas de distintos sectores como bancos y aseguradoras, aerolíneas, empresas de consumo y entretenimiento, instituciones gubernamentales y energéticas. Así que, ni más ni menos, le damos la bienvenida al señorón Lucy. Joselo Arizaleta. Joselo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Lucy? ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo están? No te escuchamos. Te escuchamos muy poco, hermano. Debes estar muy lejos. Ahorita ¿No estás aquí? Lo corregimos justamente, estamos ahí, a ver. Aquí está, ¿cómo vamos? ¿Me escuchan ahí bien? Bien, a ver, está mejorando un poco el audio. Un poquito más arriba sería mejor. Perfecto, a ver un poquito más arriba. ¿Ahí me escuchan bien? Bendito Dios, ¿estás en las cataratas del Niágara, hermano? Pues no sé, hermano. Ahora sí que me encantaría decirte que es mi jardín, pero si ahorita no podemos salir por tema por la pandemia, justamente, bueno, por lo menos de forma virtual, viajar un poquito, ¿no? Toda la parte, ahorita escuchando a Melissa también, toda la parte de verdad del estrés, todo, como, pues algo tenemos que hacer. Muy bien, señorón. Bueno, pues el escenario es todo tuyo, señores, el señor Joselo Arizaleta. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Pues listo, pues vamos a arrancar básicamente. Yo voy a platicarles de la conferencia de Anywhere Office, más allá del home office. Y antes de comenzar, rápidamente, ¿qué es esto de Anywhere Office? The Anywhere Office no es otra cosa más que un movimiento, se puede decir una filosofía, una forma de pensar, de la cual orgullosamente soy parte, en donde empieza a enfocarse en el trabajo más allá justamente del espacio en donde trabajamos, se enfoca mucho más allá de los horarios. Tiene que ver no de estar en la oficina, tiene que ver no con estar en la casa, tiene que ver con trabajar con base en resultados, estés donde estés. El libro, ahorita les platico, básicamente dice, tú puedes estar de pantuflas en tu casa, pero también puedes estar a lo mejor trabajando de chanclas, de sandalias, puedes estar trabajando con babushkas, puedes estar trabajando con tacón, con bota vaquera, con lo que tú quieras. Al final tiene que ver con dar resultados en donde estés y como estés. Se trata de volver a tener control de nuestra vida cuando empezamos a trabajar. Eso es parte de lo que vamos a ver. Entonces, pues vamos a arrancar básicamente, déjenme ir por acá. Y básicamente les quiero platicar un poquito de cómo empieza todo esto, cómo me meto yo en estos temas de home office, porque lo hemos estado escuchando muchísimo, a qué tendencia es. Claro, es que es ahorita lo que tenemos justamente. Y les voy a platicar, básicamente tenemos como en 2012 más o menos, cuando yo comencé mi maestría, el tema que elegí para mi tesis de grado, para obtener el grado de maestro en desarrollo organizacional, fue el tema del home office. En ese momento no había tanta literatura como la hay ahora. Me llama mucho la atención, nunca me gustaron las oficinas como tal, menos el tráfico, obviamente, como ustedes. Y estuve los siguientes 2 años investigando, sobre todo, por qué en México nos cuesta tanto trabajo el tema de home office. Entre 2012 y 2014 estoy investigando eso viendo de qué manera, por qué, cómo funciona. Una vez que me pude graduar como maestro en desarrollo organizacional, continué investigando el tema. Y en 2019, a mediados de 2019, publiqué este libro que se llama De pantuflas a la oficina, lo bueno, lo malo y lo feo del home office. Tuvo buenas ventas, tengo que decirlo, tuvo buenas ventas. Luego llegó 2020 y bueno, todo cambió absolutamente. De hecho, el libro llegó en algún momento a estar como el más vendido en su categoría en algún momento, pero mucho de esto era porque, como bien decían algunos de mis compañeros panelistas, nos agarraron con los dedos en la masa, nos agarraron con los dedos en la puerta, ahora sí que no sabíamos ni cómo hacerle. Entonces, muchas veces lo que yo me daba cuenta
es que la gente buscaba respuestas, la gente buscaba algo a qué aferrarse, por eso parte empezó a venderse. Y algo que yo le puse en la primera hoja que tiene que ver con este movimiento de Anywhere Office es, a ver, cuidado, si estás buscando recetas de cocina, si estás buscando fórmulas exactas, si estás buscando ecuaciones de cómo hacer un home office que te funcione a ti y le funciona absolutamente a todo mundo con quien trabajas, cuidado, puede que no sea para ti. Porque el home office, como bien saben, es sumamente coyuntural. El home office no es una receta, el home office no es una manera de trabajar, es un enfoque que le damos. Y The Anywhere Office va más allá porque obviamente llegó la pandemia y nos metió a nuestra casa, te guste o no te guste. Y como tristemente muchos se dieron cuenta, la casa, paradójicamente, puede ser uno de los peores lugares para hacer home office, ¿no? Es como algo muy, muy curioso. La forma como yo quiero platicar con ustedes el día de hoy, porque me estaba pensando, bueno, ¿y cómo lo puedo llevar a cabo este tema, ¿no? ¿Cómo lo puedo estar platicando? ¿Cómo lo puedo trabajar? Y se me ocurrió algo. El año pasado, justamente por la misma razón que les comentaba, empecé a dar entrevistas de radio, empecé a dar pláticas, la gente quería saber un poquito más de esto, y bueno, cómo se come, cómo se maneja, cómo se utiliza. Y lo que quise hacer para esta plática que estoy teniendo con ustedes es colocar dividir la plática en las 5 preguntas que más me hacía la gente, que a lo mejor ahí va la pregunta que tú tienes, y cómo eso nos tiene que llevar a cambiar nuestra forma muy particular de pensar hacia ese Anywhere Office, más allá del home office, porque es cierto, a veces el home, a veces la casa puede ser el peor lugar para trabajar. Entonces, básicamente, ¿cuál es la primera pregunta que me hacía la gente, empezando con esto? Oye, Joselo, ¿y cuál es el principio básico de la oficina, ¿no? O sea, del home office, ¿cuál es? ¿Cómo puede ser? O sea, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo le hago? ¿Qué puedo hacer al respecto? Y básicamente no es un solo principio, en realidad son 2 principios. Y estos 2 principios básicos del home office tiene que ser voluntario, número 1, y tiene que haber confianza, ¿no? Ayer justamente se platicaba mucho de este tema. ¿Y por qué tiene que ser voluntario? De entrada, porque hoy en día, justamente como estamos encerrados en nuestra casa, el home office no está funcionando para todos porque ahorita el home office está haciendo todo menos voluntario para la gente. O sea, ¿qué sucedió? No es lo mismo, eso lo voy a decir de verdad de forma muy puntual, no es lo mismo realmente hacer home office, trabajar de forma remota, teletrabajo, telecommuting, que el que te hayan mandado a tu casa a trabajar. Y lo que sucedió es que para muchas personas las agarró sin preparación alguna. Entonces, tiene que ser voluntario, porque a algunas personas, como va sobre resultados, les funciona muy bien. Ahorita incluso con esto, algunas personas en home office habrán dado cuenta que para ellos es el cielo. ¡Wow! ¿Dónde estaba? ¿Por qué no me dejaban trabajar antes en home office? Pero para otras personas se ha vuelto una verdadera pesadilla, justamente. Entonces, el home office tiene que ser voluntario. Eso que veíamos antes, justamente, de para todos o para nadie, no funciona. Y eso lo comento porque antes, justamente de la pandemia, había personas que me decían, me presumían, oye, Joselo, es que a mí me permiten hacer hasta 2 días de home office en mi oficina. Ah, qué bueno. Oye, yo les preguntaba, oye, ¿y si tú necesitas hacer 5, cómo le haces? No, pues ya, ni modo, tengo que elegir bien mis 2 días. Aquí está el tema. El home office, trabajar a la distancia, tú lo sabes, es sobre resultados. Entonces, si tú necesitas 5 días para dar tus mejores resultados, no vayas jamás a la oficina. Ahora, si tú necesitas nunca ir, o más bien nunca hacer home office y estar en la oficina, hazlo, ¿de acuerdo? Ahorita a lo mejor no podemos, porque tenemos que protegernos. Pero algo sí les comento, cuando tengamos esta ya un poco más controlada, ya un poco más, pues no sé si superada, se le podría decir, aquí está el tema. Si tú consideras que tus mejores resultados no son en home office, son en la oficina, lo primero que te digo es corre a la oficina, ¿de acuerdo? Corre a la oficina y no hagas home office, no es para ti, ¿de acuerdo? Pero también algo que les digo y sobre todo a las empresas, si tú tienes gente que sus mejores resultados los dan en casa, los dan en cualquier otro lado que no sea la oficina, perdón que lo diga así con esas palabras, pero sería estúpido regresarlos a la oficina, ¿de acuerdo? Es un tema de resultados. Eso es muy, muy importante. Y también otra advertencia un poquito para las oficinas, para las empresas, utilizar el home office, utilizar la distancia como una estrategia económica, como una estrategia financiera, puede ser una mala estrategia. Porque a veces decimos, ok, voy a reducir el espacio en el cual estoy trabajando, ¿de acuerdo? Para mandar a la gente a otros lugares, ¿no? A coworking, hot desk, todo ese tipo de cosas. Pero pudiera ser que estés mandando a personas a hacer home office que no deberían estar haciendo home office. Eso es muy, muy importante. El otro principio básico de Anywhere Office, de Home Office, o sea, de trabajar a la distancia,
tiene que ver con la confianza. Y pasa algo muy curioso, porque ahorita justamente y el año pasado, las personas que peor se la estaban pasando en este home office eran los líderes, justamente. ¿Por qué? Porque de por sí ya es bastante difícil dirigir un equipo de forma presencial, ahora imagínate hacerlo de forma remota, pero va más allá, porque en realidad los líderes que peor se la pasaban eran los que nunca llegaron a tener una relación de confianza genuina con sus colaboradores. Esa es la parte. O sea, ¿cuántas veces ellos se preocupan? Oye, Joselo, pero ¿y cómo puedo saber yo si realmente está trabajando o está viendo Netflix o está viendo la televisión o qué puedo hacer? ¿Cómo puedo tener certeza de eso? Y aquí está la parte curiosa. No puedes tener certeza. De hecho, la confianza, ¿de acuerdo? Es lo que utilizamos los seres humanos cuando no tenemos certeza de algo. Y en realidad hay muy pocas cosas en la vida con las cuales podemos tener certeza. Entonces, es la parte importante. Y es más, te lo pongo así. En la oficina pasa exactamente lo mismo. O sea, no por el hecho de ver a fulano o a fulana en su escritorio, quiere decir que estén realmente trabajando. ¿Quieres tener una certeza? Aquí está la clave. Resultados. Todo va con base en resultados. Porque tú vas a la oficina y si yo veo a Perengano que está en su escritorio, digo, debe estar trabajando. Cuando en realidad a lo mejor eso es lo que está pasando. ¿De acuerdo? Lo mismo pasa a la distancia. Al final de cuentas, ¿entregó o no entregó? ¿Tiene la calidad o no tiene la calidad? ¿Es lo que tiene que ser o no tiene que ser? Y lo mismo pasa cuando estamos dando, por ejemplo, cursos a distancia, cuando estamos dando clases a distancia, cuando tienes una videollamada, pasa exactamente lo mismo. Digo, oye, qué atento que está Perengano, justamente, cuando en realidad puede ser una cosa completamente distinta. ¿Me explico? Entonces, tiene que ver con eso, tiene que ver con la confianza. Necesitamos para trabajar en cualquier lado, para ser parte de este movimiento de Anywhere Office, antes que cualquier otra cosa, confianza y verdadera confianza en nuestra gente y que nuestra gente confíe en nosotros. Porque la confianza es un tema de dos vías, básicamente. ¿Va? Básicamente. Vamos con la siguiente pregunta. Aquí está. ¿Qué otra cosa me preguntaba mucho la gente, no? O sea, ya vimos que, ok, tiene que ser voluntario y tiene que haber confianza. Ok, sobre eso se sustenta. Pero luego me preguntaba mucho la gente, oye, Joselo, ¿y el home office realmente es para todos? ¿No? Ahorita que estamos probando y que hacemos nuestros pininos y a ver qué tal. Y la respuesta es un rotundo no. No es para todos. ¿Por qué no es para todos? Porque es sumamente coyuntural. Depende de muchísimos factores. Lo que les comentaba, no hay fórmulas. Yo lo digo por lo siguiente. Tengan mucho cuidado con esas fórmulas que luego escuchamos, esas fórmulas que luego vemos, esas infografías que nos hablan, que dicen, por ejemplo, si quieres hacer home office, lo importante es levántate temprano, créate una rutina, báñate, casi arréglate y vete a trabajar desde la mañana. Depende. A ver, no digo que no, pero depende. De hecho, ese consejo no funciona para un 40% de la población. Ahorita les platico un poquito más por qué. O luego dice, no, es importante que tengas un espacio reservado para poder trabajar. Depende, porque a lo mejor no lo tienes. Muchísimas personas no lo tienen. Es importante. No es lo mismo un departamento de 100 metros cuadrados viviendo 2 personas que viviendo 3 o 4 personas. Entonces, muy importante ver, porque a veces no se tiene eso. Más bien, para poder trabajar a la distancia, yo le llamo las 3R, básicamente. Tiene que ver con los resultados. Esto es básico. O sea, de entrada tiene que ver con los resultados, no con las fórmulas. ¿A qué me refiero con los resultados? Los resultados tienen que ver con la parte de depende de tu empleo. Ya lo platicamos hace rato, justamente lo estaba mencionando Melissa hace rato, justamente. Hay empleos que son idóneos para hacerse a la distancia. Hay que ver por su naturaleza, justamente. No todos los empleos lo permiten. Por ejemplo, el mío lo permite, justamente, esa parte. Hay otros empleos que a lo mejor lo permiten mitad y mitad. A lo mejor la mitad del tiempo puedes estar de forma remota y la otra mitad a lo mejor sí tienes que estar ahí. Por ejemplo, un programador podría ser, o podría ser sobre todo un ingeniero en sistemas, que a veces sí tiene que estar ahí. Pero hay empleos que de plano no hay manera al día de hoy de hacerlo de la forma remota. Y hay que tomar en cuenta eso, hay que ser bastante empático al respecto, es importante. Por ejemplo, en el tema de la construcción, un supervisor de obra tiene que estar ahí viéndolo, es básico justamente. Entonces, tenemos que ver qué resultados necesitas dar tú y empezar a trabajarlo. Esa es la parte. ¿Cuáles son las otras dos R's? Tu realidad y tus recursos. ¿Por qué tu realidad? Fíjense, no es lo mismo lo que estamos viviendo ahorita, el home office que estamos haciendo ahorita en 2021, que el home office que vivimos en 2020, que el home office que vivimos en 2019, ¿de acuerdo? En 2019, cuando salió el libro, pues era como, pues sí, está bien, hace sentido, qué padre, pero ahorita que me den chance en la empresa. 2020, todo cambió absolutamente, y ahí no era voluntario de entrada.
Entonces, no es lo mismo 2019, 2020, o sea, la realidad en la que estamos viviendo ahorita para poder trabajar a la distancia. Eso de moverse de un lado al otro, tal vez no sea lo mejor, es más, no es lo mejor que podemos empezar a hacer. Otro tema de realidad que me di cuenta muy interesante es la realidad que tú estás viviendo laboral. Porque, por ejemplo, un grupo de personas que están disfrutando muchísimo este trabajo a la distancia y que son grandes seguidores de este movimiento de Anywhere Office, son las personas que son víctimas de mobbing, el bullying de las empresas. Estas son las personas que hasta 2019 ir a la oficina era un verdadero suplicio. Era estar ahí, de verdad, esa era su verdadera pandemia, justamente estar ahí con personas que les hacía la vida difícil, la vida imposible. Y de repente llega esta forma de trabajar en donde nos obligan a ir a la casa y estas personas pueden dar sus mejores resultados sin tener que lidiar con personas en un ambiente muy tóxico. Obviamente esta no es la receta para lidiar con un ambiente tóxico, ya lo hemos platicado ya mis compañeros en otras ponencias, pero por lo pronto ahorita puede ser un paliativo, puede ser una forma por lo menos de hacerle más fácil la vida a la gente. Otro tema de realidad, aparte del empleo, a veces no es para todos, porque tiene que ver con un tema de las tecnologías justamente, pero sobre todo de la seguridad informática que usamos. Cuando íbamos a la oficina, las empresas gastaban miles de dólares en protección informática. Y hoy en día nosotros a lo mejor en nuestra casa, pues con un, no sé, un antivirus, un VPN, a lo mejor no es suficiente. De hecho, esto pasó el año pasado. Muchos CEOs que estaban en su casa se volvieron víctimas, se volvieron el blanco perfecto de muchos hackers que se dedicaban al espionaje industrial, porque hackeaban justamente sus computadoras y entonces podían tener información que a lo mejor si hubieran estado en la oficina nunca hubieran tenido. Entonces, por eso digo que el home office no es para todos, ¿de acuerdo? También es importante tomar en cuenta esto en cuanto a la naturaleza de tu empleo, pero también la información tan delicada que estés manejando. Y otro tema de la realidad también, y los recursos que ahorita vamos a ver, es, lo mencionaba Melissa hace rato justamente, el tema de los niños. A ver, no es lo mismo hacer home office cuando yo estaba yo solo en mi realidad justamente que cuando de repente mi esposa llegó a hacer home office también y tenemos que compartir el espacio y de repente que están los niños y de repente eso, este tipo de cosas, ¿no? Porque a veces de repente estás en la videoconferencia y no sé si te ha pasado que dicen, oye, qué bien portados tus niños. Pues sí, ¿no? Digo, nos reímos un poquito, pero tiene que ver con esto. Porque hoy en día tenemos que compartir el espacio, obviamente, con nuestros hijos, con esta pareja, y no siempre es fácil. Sobre todo tiene un tema de edades. No es lo mismo los niños pequeños que los niños de 11, 12 años, que los adolescentes. Entonces es un tema de la realidad que estés viviendo. Y también con las mascotas. Yo no sé por qué, pero cada vez que hay videoconferencias es como si los perros lo pudieran oler. O sea, de verdad, lo pueden oler, lo pueden escuchar algo y de repente empiezan a ladrar. O los gatos, ¿no? También pasa mucho, es como si fuera un tema de envidia tal vez, de oye, no me estás prestando atención. Y ese justamente, la videoconferencia más importante del día es cuando se ponen a brincar de un lado al otro, cuando se pasean, cuando quieres cuando quieren que los tengas, que los apapaches, básicamente. Entonces sí tiene que ver con eso. También tiene que ver con los recursos y esa es la parte de las herramientas. Porque luego me han dicho, José, ok, dame recomendaciones para poder trabajar, ¿no? Para hacer mejor home office, para no distraerme. Y le digo, bueno, una recomendación que leí alguna vez y que me gusta y que puede funcionar es, ten 2 computadoras, ¿no? Una para el tema del trabajo y en el otro tienes todo lo que te puede llegar a distraer. Puedes tener ahí redes sociales, puedes tener juegos, todo. Pero aquí está el tema, ¿y lo tienes? Porque los recursos no son iguales para todos. Hay personas que sí pueden darse ese lujo, pero hay personas que no tienen el lujo de poder hacer eso. Esa es la parte importante. Hay empleos incluso que necesitan herramientas muy, muy particulares, muy, muy específicas para poder trabajar. Como por ejemplo, alguien que está en un laboratorio farmacéutico, alguien que trabaja en un laboratorio de alimentos. Por más higiénico que sea su entorno, jamás va a poder realizar el mismo trabajo en casa que en la oficina, que en el laboratorio. Entonces es importante ver eso. Y también tiene que ver un poco con el mobiliario, esto, ¿no? De los recursos. Porque a veces decimos, y seguramente lo platicaron, oye, si vas a estar sentado 8, 9 horas, ¿no? No más de eso justamente, en esas 55 horas, importante, pues lo mejor es tener una silla ergonómica, algo que te ayude, algo que no te lastime la espalda, la iluminación, tener la computadora a cierta altura, pero no todo el mundo podemos tener eso. Entonces, tiene que ver con tu realidad, tiene que ver con tus recursos, tiene que ver con y los resultados que estás dando, básicamente. Entonces, es muy, muy importante tomar eso en cuenta. Bien. ¿Qué otra pregunta me hacían? Y esta me encanta, porque tiene que ver con esto justamente, ¿no? Me decían, oye, José, está padrísimo lo que dices, pero
¿Y por qué no logro adaptarme al home office entonces? Ya tengo todo, ¿por qué no logro adaptarme al home office? Y la respuesta, en realidad, yo diría por dos razones. Y son estas dos, básicamente. La primera de ellas es porque necesitamos cambiar el paradigma de la oficina. Y esto es muy, muy complejo, justamente. Y la segunda es porque tenemos que aprender a compartir espacios con otros. Y esos otros me refiero a la familia, a la pareja, a la gente con la que vives. Y eso no es nada sencillo. Véanlo así. Cambiar el paradigma de la oficina se refiere básicamente a no podemos extrapolar lo que vivíamos en una oficina a lo que vivimos hoy en día en casa o lo que vivimos en cualquier otro espacio. A ver, The Anywhere Office tiene que ver con, oye, a lo mejor puedes trabajar en un parque. De acuerdo. Pero aquí está el tema. Resulta que en tu oficina tenía seguridad, que no permitía ningún tipo de asalto o ningún tipo de robo. Y hay muchas ciudades en donde a lo mejor tú te vas a trabajar en un parque, está increíble, tienes internet, tienes banda ancha móvil justamente, pero resulta que te quedas ahí sin computador porque te asaltaron. Entonces tiene que ver mucho con eso. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, el tema de la limpieza. Una vez escuchaba, alguna vez me decían, oye, Joselo, pero entonces, a ver, si estás trabajando en casa, entonces no puedes limpiar tu casa, ¿no? Tienes que enfocarte en una cosa. Pues también depende. También depende, ¿por qué? Porque si estabas en la oficina, parte de cómo estaba conformada la oficina, si tú dejabas una taza sucia, al día siguiente alguien limpiaba esa taza. Había personal de limpieza que lo limpiaba. En tu casa a lo mejor no. Entonces, muy, muy importante tomar eso en cuenta. Es más, algo sí te puede decir. Yo no estoy diciendo que te pongas a lavar platos y al mismo tiempo estés en la reunión y al mismo tiempo estés trabajando en otra cosa. O sea, es home office, ¿de acuerdo? Tenemos que darle un espacio a eso que es home, pero también a la parte de office. Pero en eso están justamente trabajando, ¿de acuerdo? En eso están conviviendo ambas partes. Entonces, si por ejemplo tienes platos sucios y tienes entre reunión y reunión 15 minutos, pues a lo mejor te puedes lavar unos platos. Para algunas personas incluso lo encuentran hasta terapéutico, pudiera ser, no lo sé. ¿De acuerdo? Pero algo sí te digo, ver tu casa sucia día tras día tras día, eso tarde o temprano te va a empezar a afectar psicológicamente y no te va a permitir dar el mejor trabajo. Entonces, es importante cambiar ese tipo de paradigmas, ¿de acuerdo? O sea, toma en cuenta que si estás trabajando, si es para hacer lo que tienes que hacer, si es sobre resultados, pero lo estás haciendo en tu casa, ¿ok? Y justamente por eso tenemos que aprender a compartir espacios con otros, porque a veces hay una culpa brutal en el tema del home office, que de repente tú estás en la videoconferencia y de repente suena la licuadora, o suena el perro ladrando, o suena la aspiradora, o de repente suena, bueno, en la Ciudad de México tenemos el cántico famoso de las mañanas del fierro viejo que vendan, ese tipo de cosas. Es importante ser empáticos, ser creativos al respecto aquí. No podemos, de verdad, no podemos pretender que exactamente lo mismo que vivamos en la oficina sea igualito en la casa, ¿de acuerdo? Y tenemos que empezar a entender eso. Son dos espacios que tenemos que trabajarlo. Véanlo de esta forma. Tengo una amiga que dice que a veces trabajar en casa es como meter a dos peces beta en la misma pecera. Se terminan matando. ¿Por qué? Porque tenemos que compartir el espacio, el audio. De repente yo estoy hablando, mi esposa me dice que yo hablo muy fuerte, por ejemplo, ¿no? Básicamente ella me dará la razón en ello, entonces oye, bájale un poquito el volumen, compartir el ancho de banda, y eso puede empezar a provocar fricciones. De hecho, algo muy curioso, el sábado pasado hubo una noticia, más para que vean lo complejo que es esto, hubo una noticia que hablaba de un prófugo de la ley en Londres que prefirió entregarse a la justicia, prefirió entregarse a la policía antes que pasar un minuto más con sus compañeros de apartamento. Así de complejo puede ser este tema. Entonces tenemos que aprender a compartir esos espacios, aprender a educarnos, ser más empáticos. A ver, si estás en las conferencias, si estás en la videollamada, pero si tienes conferencia tras conferencia tras conferencia, ¿a qué hora puedo prender la licuadora? ¿A qué hora puedo hacer otras cosas? Justamente. Necesitamos ser empáticos con la parte del home y con la parte del office. Y eso conlleva ser creativo. Porque hay personas que verdaderamente se la pasan muy mal, ¿no? No sé si se acuerdan, por ejemplo, de esta imagen que se volvió viral, ¿no? Justamente de una audiencia y donde el abogado era de, oye, pues es que me cambiaron el filtro y no sé cómo verlo, pero les juro que no soy un gatito. O este que salió de TikTok, ¿no? De hacer es que, como hijos, por favor, la respuesta es, no sé, en el cajón, no sé qué vamos a cenar, está en una reunión. Entonces, tenemos que aprender a compartir estos espacios. Es sumamente importante para poderlo hacer. Y cuando trabajemos en la parte de Anywhere Office, o sea, ok, Joselo, no es en mi casa, aplica lo mismo. Porque si estás en un café, estás en casa de alguien más
estás en un parque, también hay otras personas y tenemos ciertas reglas de convivencia que hay que tener. Eso es básico, es fundamental, justamente. ¿Qué otra pregunta? Y creo que muchos han dicho, bueno, José, no, ya, pero háblanos de esto, justamente. ¿Cuál es la mejor tecnología para hacer home office? Y la respuesta a lo mejor no te va a encantar, es la mejor tecnología para hacer home office es la que esté a tu alcance, ¿de acuerdo? La que domines y la que te lleve a cumplir con los resultados. ¿Y por qué lo comento? Porque muchas cuando me preguntaban esto, había personas que esperaban que les dijera algo así como de, oye, utiliza esta plataforma, utiliza este software, utiliza a lo mejor no sé, utiliza este aparato, esta aplicación. Y aquí está el tema. Recuerden que es coyuntural y recuerden que tiene que ver con realidad y recursos. Y aunque hay software increíble allá afuera para poder ser mucho mejores, para gestionar nuestro trabajo, gestionar nuestro equipo justamente, a veces algunas licencias son prohibitivas para muchas personas. Entonces, importante ver eso es que te alcance, que esté a tu alcance económico, justamente es importante eso. Tiene que ver con lo domines, porque a veces de verdad, ¿cuántas personas no vemos que tienen la mejor tecnología, el teléfono inteligente más sofisticado y no saben usarlo? Siguen utilizando el 10% de ello, y eso al revés, eso les quita tiempo, no les ayuda con el tiempo, eso es muy, muy, muy importante. Y también tiene que ver que te lleve al resultado. Yo te diría, cualquier tecnología es buena, alta tecnología, baja tecnología, siempre y cuando te lleve a lo siguiente, al objetivo. Hoy en día, más que nunca, tenemos que tomar en cuenta que para poder trabajar, para poder ser enfocados a dar esos resultados, nuestros objetivos tienen que ser sumamente específicos, medibles y con fecha de entrega clara. O sea, seguramente varios de ustedes ya empezaron a reconocer ahí la parte de, es el SMART de lo que me está hablando. Sí, pero va un poquito más allá. Acuérdense que esto es un poquito más allá. Aquí no se trata del verbo en infinitivo, eso no importa. Aquí es, cada vez que tú trabajes con las personas, recuerda que cuando tú estás a la distancia, no le puedes decir, oye, fulano o perengano, qué bueno, ven para acá justamente, vamos a platicar. No tienes eso. Entonces es muy importante que, sobre todo cuando tú estés hablando de objetivos, que estén planteando, que tú sepas primero qué se espera de ti. Exactamente eso que te están pidiendo, cómo lo quieren. Exactamente, o sea, mientras más puntual sea el cómo lo quieren, mientras más claro sea el cómo lo quieren, menos espacio va a haber para las metidas de pata. Tiene que ser medible. ¿Cómo te van a medir? ¿Para qué te sirve esto? Para saber qué tan lejos o qué tan cerca estás de dicho objetivo. Porque si de repente la fecha de entrega es en un par de días, pero tú ya estás a nada de terminarlo, a lo mejor puedes empezar a descansar, puedes empezar a tomártela más tranquila, puedes empezar a disfrutar un poquito más de lo que está a tu alrededor. Por eso también es importante que las fechas de entrega sean sumamente claras. Fechas parciales o fechas finales. Una vez, y esto es importante, una vez que la persona sabe qué tiene que entregar exactamente, cómo va a ser medido su desempeño y finalmente para cuándo tiene que entregarlo, a ti te debería importar un bledo si lo hace en la mañana, en la noche o en la tarde. Al final de cuentas, acuérdate, es un tema de confianza y es un tema de objetivos, plantear objetivos muy, muy claros. Otra cosa que a veces, ¿por qué nos cuesta trabajo? Tiene que ver con el tema de tenemos que aprender a priorizar el tiempo. Y aquí está la parte. En mi opinión profesional, tal vez esta sea la habilidad más importante a desarrollar a la hora de trabajar a la distancia. Home office, anywhere office o cualquier tipo de trabajo remoto. ¿Por qué? Porque no podemos tener, es el recurso que menos tenemos. No podemos tener más tiempo. Tu día tiene 24 horas. Seas exitoso o no exitoso, no importa. Tu día tiene 24 horas. Y en esas 24 horas tiene que caber tiempo para el trabajo, para ti, para tu casa, para tu familia, para absolutamente todo. Y no siempre es el tema. Tenemos que aprender a priorizar nuestro tiempo, ya sabes cómo funciona, con base en la importancia, con base en la urgencia, pero parece ser que como que nos complica mucho eso la vida, como que hoy en día le decimos que todo es urgente. Vamos a aclarar algo muy, muy sencillo aquí. ¿Cómo sabes que algo es urgente? Lo va a estipular el tiempo, ¿de acuerdo? Vamos a pararnos ahí. Si eso que tienes que entregar, se tiene que entregar entre los próximos 2 segundos a las próximas 48 horas, ¿de acuerdo? Vamos a considerarlo urgente. Si puede esperar más de 48 horas, vamos a considerarlo por hoy no urgente, ¿de acuerdo? Esto es sumamente importante empezar a platicarlo. Y la segunda es la importancia. ¿Cómo sabes que algo es importante? Si te acerca a tu objetivo, es importante. Hagas lo que hagas. Y esto lo comento por lo siguiente. En tema de tecnología, hay tecnología, la misma tecnología te puede acercar al objetivo, pero también te puede alejar. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, WhatsApp. Excelente, wow, maravilla, de verdad, cómo resuelve cosas.
Pero así como puedes resolver, también puedes perder un montón de tiempo y se puede volver tu peor ladrón de tiempo. El correo electrónico, una gran herramienta para poder acercarnos, para poder tener la información, para poder trabajar de una manera mucho más puntual, mucho más eficiente. Pero ¿cuánto tiempo pasas nada más leyendo correos que muchas veces ni siquiera son para ti? Entonces es importante ver que a veces el internet, a veces el email, a veces las aplicaciones pueden ser un gran aliado, pero también puede ser tu peor enemigo. Por eso, independientemente de la tecnología que utilices, ¿de acuerdo? Tienes que tomar en cuenta que los principios tienes que saber exactamente plantear objetivos y tienes que aprender a priorizar tu tiempo por encima de todo, ¿de acuerdo? Esto es fundamental, básicamente. Bien. Y la última pregunta, ¿no? Ahorita estoy llevando, que me hacían es, oye, Joselo, ok, está muy bien todo esto que dices, pero ¿y por qué siento que trabajo más tiempo al hacer home office? Y la respuesta es, no es una sensación, estás trabajando más tiempo al hacer home office. ¿Por qué? Vamos de entrada por ahí. Hay estudios, y esto lo han visto justamente, que te habla de que si tú estabas en la oficina trabajando 9, 10 horas, seguramente tú en home office estás trabajando 12, 13 horas. Y una de las razones tiene que ver por lo siguiente. El home office, a veces nos dicen, es que es algo que llegó para quedarse. No, aquí está el tema. No es que haya llegado para quedarse, no es el sabor del mes. El home office, justamente como tal, tiene más de 50 años como concepto. En el 71, justamente en 1971, un señor que se llama Jack Niles, que hacía trabajo con la NASA, justamente, una vez cuenta que un señor llega y le dice, oye, Jack, ¿cómo es posible que ustedes hayan puesto un hombre en la luna, pero sean incapaces de hacer algo para resolver este maldito tráfico, este condenado tráfico? Y ahí es cuando se le prendió el foco justamente a Jack Niles, decir, oye, pues sí es cierto, ¿por qué nosotros tenemos que ir a la oficina cuando a lo mejor la oficina puede ir hacia nosotros? Y eso fue en una época en donde no había internet, donde no había aplicaciones, había telefax, cuando mucho, había teléfono y telefax, pero los principios son los mismos. El home office, el trabajo a la distancia, Anywhere Office igualito, se basa en dejar de movernos de un lado al otro. Se trata de ganar tiempo. ¿Por qué? Porque hay ciudades como la mía, Ciudad de México, pero también, por ejemplo, Panamá, Bogotá, en donde el tráfico es verdaderamente de pesadilla, ¿ok? Y muchas veces hay personas que pasamos 2, 3 horas nada más en el tráfico para ir y regresar de un sitio al otro. Y hay personas, aunque no me lo crean, que incluso llegan a hacer 4, 5 y hasta 6 horas, 3 de ida, 3 de vuelta. Es una locura. 6 horas de tu día, de verdad, ¿cuánto puedes aprender en ello? Entonces, ¿por qué trabajamos más? Porque esa hora y media que le dábamos en el tráfico para ir movernos de un lado al otro y de vuelta, ¿ok? Ahorita como ya no la tenemos, porque básicamente te arreglas de volada y puedes estar ya casi, aunque estés de pantuflas en la oficina, en la videoconferencia, ¿de acuerdo? Esa hora y media se la dedicamos a trabajar. Ese es el problema. Entonces estamos trabajando más horas. Aquí está el tema. Esta es la parte importante. Si tus resultados van bien, si estás entregando en tiempo, si lo que estás haciendo va de acuerdo a las métricas, de acuerdo a lo que tiene que ser, esas 2 horas, esas 3 horas que le dedicabas anteriormente al tráfico, te digo, dedícaselas a otra cosa. Dedícaselas a aprender un idioma, dedícaselas a estar con tus hijos, dedícaselas a lo que quieras. Es tu tiempo, tú te lo ganaste, ¿de acuerdo? Esa es la parte importante, pero de preferencia no las trabajes. Porque ya vimos justamente, tarde o temprano, esas 2, esas 3 horas que estás trabajando de más, tarde o temprano te empiezas a estresar de más y empiezas a tener esos problemas psicoemocionales, fisiológicos justamente que estamos teniendo, ¿ok? ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Qué podemos hacer para reducir a lo mejor la cantidad de horas? Yo te daría 2 recomendaciones. No son fórmulas, no son consejos, son recomendaciones. De nuevo, ¿por qué recomendaciones? Porque va a depender de tu realidad, de tus recursos, ¿ok? Y de los resultados que tienes que dar. La primera de ellas, y esto es algo que me llamó mucho la atención cuando me puse a investigar para la tesis y luego para el libro, es utiliza tu mejor momento del día. ¿Qué significa esto? Por alguna razón, que sigo investigando todavía, pero todos nosotros, o casi todos nosotros, prácticamente el 80% de las personas, tenemos un momento del día en donde somos, lo voy a decir tal cual, somos más inteligentes. Es un momento del día en donde seguramente ha pasado, eres mucho más creativa,
resuelves mucho más fácil, lees un texto y lo entiendes mejor, avanzas más rápido en lo que tienes que hacer, ¿ok? Y aquí seguramente sabes a qué me refiero. Y aquí está la parte interesante. Lo que encontré es que aproximadamente nada más el 40% de nosotros somos matutinos. Que nuestro mejor momento del día intelectual es por la mañana, entre las 6 de la mañana y las 12 del día aproximadamente. Y seguramente lo has visto, somos las personas que abrimos los ojos, seguimos en la cama y empezamos a trabajar, empezamos a resolver, empezamos a solucionar cosas justamente. Pero después de las 12 del día, como que ya nuestro rendimiento empieza a disminuir. Tú lees el mismo texto en la mañana y luego en la tarde y hay una disminución de rendimiento, pero solamente el 40%. Hay un 20% de la población que son vespertinos. Son las personas que luego son los que yo les llamo de lento arranque. Son a las que veíamos en las oficinas como que llegaban a las 9 de la mañana, se tomaban un café, veían un correo, veían otro correo, hacían esto, hacían el otro, pero como que iban muy lento. Pero eso sí, a partir de las 12 del día, imparables. Y no los detenía nadie como hasta las 6 de la tarde aproximadamente, más o menos. Y hay un 20% de la población que son nocturnos. ¿Qué significa esto? Que tu mejor momento del día intelectual es entre las 6 de la tarde, más o menos 7 de la tarde, como hasta las 2 de la mañana aproximadamente. Y aquí está la parte interesante. A este 20% de la población, los horarios establecidos habitualmente, por eso The Anywhere Office no conlleva horarios, te tienen completamente olvidado. ¿Por qué? Los horarios laborales establecidos, el paradigma que teníamos justamente era 9 de la mañana a 6 de la tarde. Sí, pero ¿qué crees? Cuando todo el mundo ya está recogiendo, cuando todo el mundo ya se va a descansar, es cuando tú es tu mejor momento intelectual y es cuando empiezas a crear. Ahora imagínate lo siguiente. ¿Por qué trabajamos más horas? Imagínate que en tu equipo de trabajo tienes una persona nocturna y una persona matutina. La persona matutina por ahí de las 4 o 5 de la tarde ya está muy disminuido, por lo menos digo, no es que se le pare el cerebro, por supuesto que no, pero ya está muy disminuido en cuanto a su intelecto. Y de repente a las 9 de la noche, 10 de la noche, de repente a los nocturnos se les prende el coco, empiezan a mandar mensajitos y el matutino, pensando que tiene la obligación de contestarlo en ese momento, le contesta. ¿Pero qué crees? El matutino ya se está aventando jornadas de 14 horas. Lo mismo pasa con los nocturnos, justamente. Por ejemplo, el nocturno, su mejor momento es a partir de las 6 de la tarde. Entonces mi pregunta es, ¿y qué diablos estás haciendo a las 9 de la mañana? ¿De acuerdo? Si tú eres nocturno y verdaderamente te exigen por resultados, por objetivos, no por horario, ¿sabes qué te digo? En la mañana utilízala para descansar, hacer ejercicio, leer lo que tú quieras, es tu tiempo, porque sabes que a partir de la noche, a partir de la tarde, es cuando vas a empezar a dar resultados, ¿ok? Por eso es tan importante empezar a conocer esta parte, en cuál es nuestro mejor momento. Y algo importante aquí para mencionar, porque lo mencionó José, yo creo que debe ser nocturno, ¿cómo sabes? Porque es el momento cuando mis hijos se van a dormir y cuando puedo empezar a trabajar. No, espérame. Una cosa es cuándo te permiten trabajar, y otra cosa muy distinta es cuál es tu mejor momento del día. Esto se refiere a cuál es tu mejor momento del día intelectual para resolver. Porque aquí está la clave de este asunto, justamente. A lo mejor, por ejemplo, yo que soy matutino, a lo mejor en la mañana podría sacar en 4 o 5 horas la misma cantidad de trabajo que haciéndolo en otro horario en 8 horas. ¿De acuerdo? No se trata de más horas, se trata de mejores horas. Eso es Anywhere Office. Se trata de empezar a ver el tiempo, utilizar el tiempo de manera eficiente y empezar a utilizar los espacios de acuerdo a lo que tú necesitas. Esa es la parte importante. Y un último recomendación, si me permite, tenemos que aprender a poner límites. ¿De acuerdo? ¿Por qué estamos trabajando más? Y esto lo voy a mencionar tal cual. Porque en muchos de nuestros países, por lo menos en México, nos cuesta muchísimo trabajo decir no, un no asertivo. Nos cuesta trabajo porque luego me dicen, oye, José, pero es que tú no conoces a mi jefa, tú no conoces a mi jefe, no le puedes decir que no. Pero aquí está el tema. Si no aprendemos a decir no, si no aprendemos a decir sí, ¿de acuerdo? Lo único que va a suceder es que vamos a empezar a trabajar más horas y aquí está la parte. Una mente cansada, un cuerpo cansado no es más productivo, todo lo contrario. Entonces, aprendamos a decir sí, aprendamos a decir no. A ver, si realmente sabes que lo puedes entregar en tal momento de esta forma, di sí y cumple ese sí. Se trata, es un tema de confianza. Si la gente ya está confiando en ti porque le dijiste que sí, no se vale lo de decir, uy, que después que me sale mucho trabajo. No, es sí, ¿de acuerdo? Es sí, entrégalo. Si ves que no puedes, si es imposible, no va para ahí, entonces no le digas que sí, ¿de acuerdo? Nada sirve, sí, yo te lo entrego al rato, cuando sabes que es perfectamente imposible. Lo único que estás creando es levantar expectativas
que lo único que va a lograr es que haya una disminución en justamente la eficiencia y también que la gente deje de creer en ti, deje de haber esa confianza. Entonces aprende a poner esos límites. Cuando es sí, es sí, cuando es no, es no. Oye, José, pero es que no puede ir un no rotundo. Entonces aprende a negociar. Te lo entrego en este momento. O te lo puedo entregar, no ahorita, porque estoy dando justamente una conferencia en Lava, pero te lo puedo entregar a las 5 de la tarde, te lo puedo entregar mañana a las 9 de la noche, te lo puedo entregar a las 7 de la mañana en tu correo electrónico. Aprendamos a poner límites, ¿de acuerdo? Mucho de verdad de nuestro trabajo depende de esto. Es más, yo te diría esto. The Anywhere Office se basa, para ir terminando, se basa en 3 puntos, en tres enfoques, básicamente. Primero, es un tema de confianza. Si no hay confianza, olvídate, es más, vete a ver otra cosa. No importa lo que hagas, no va a funcionar. Segundo, aprende a poner límites a través de ser mejor comunicador, ser un comunicador asertivo, ¿de acuerdo? Decir las cosas de forma directa y apropiada, eso es lo importante. Y aprende a priorizar tu tiempo con base en objetivos, ¿de acuerdo? No en horarios, es con base en objetivos, básicamente. Esto es, por estar en tiempo, justamente esto es lo que quería platicar con ustedes. Pues de verdad, muchísimas gracias. Pero, y eso se trata, es empecemos a recuperar nuestra vida, empecemos a recuperar nuestro tiempo. Alguna vez me pregunté en una entrevista, oye, José Luis, ¿qué es lo bueno de home office? Lo mejor del home office o lo bueno es que te vuelves a controlar tu tiempo otra vez, cosa que a lo mejor en la forma de trabajar hemos perdido. No es posible que nuestra tecnología sea del siglo XXI y nuestras formas de trabajar sean del siglo XIX. Eso es impensable. Gracias. Muchísimas gracias, Joselo. Un súper interesante tema, de verdad, que nos abre los ojos, ¿no? A veces yo también me preguntaba, ¿por qué soy productiva como que de mediodía en adelante? En la mañana hago otras cosas. Y ya me contestaste. Sí, no, aquí en el equipo de Fansagen tenemos gente que trabaja muy bien de noche, otros mejor de mañana, entonces creo que ha sido increíble y espero que a la audiencia también le haya generado mucho contenido de valor. Señor Joselo, si nos permites, vamos a sesión de preguntas y respuestas, ¿te parece? Por supuesto, muchísimas gracias. Tengo una, nada más que entraron aquí ya más preguntas si no la veo bien. Sí, yo también estaba revisando el celular y tenemos Bueno, te voy a hacer una de acá, se me perdió. Venga. ¿Cómo puedo saber qué esquema de trabajo es el adecuado para mí y tener más productividad? Ok, muy buena pregunta. Yo te diría, tiene que ver con un tema de métricas, básate en resultados. Tenemos que empezar a ser mucho más enfocados en cuándo sí estoy dando resultados y cuándo no estoy dando resultados. Tenemos que abandonar la noción de la hora asiento. Lo que pasa es que anteriormente el horario era una métrica que avalaba a todos, pero también algo muy importante, depende mucho qué se exige de ti, porque no es lo mismo las métricas con las que medimos, va la redundancia, al área comercial que a sistemas, que a la parte de staff. Entonces, es importante qué se espera de ti. ¿Qué se espera de ti? ¿Cómo lo quieren? ¿Cómo tienen que ser los entregables que tienes que dar? ¿Cuál es la métrica bajo la cual estás siendo evaluado? ¿Para cuándo? Y tú empiezas a tomar una medida de, oye, soy bueno, no me funciona, sí estoy dando mejores resultados en casa, no estoy dando mejores resultados en casa. Al final de cuentas, la belleza de los resultados es que no te van a mentir, es binario. ¿Está hecho o no está hecho? ¿Entregaste o no entregaste? No hay tintas medias en este sentido. Entonces aprendamos a visualizar nuestros resultados en función de si se hizo o no se hizo. Es decir, el mejor esquema de trabajo para mí es el que te dé más resultados. Hay que medirlo. Totalmente. Excelente. ¿Tenemos más preguntas, Lucy? Sí, ya encontré la pregunta. ¿Cómo podemos evitar que el Anywhere Office se convierta en Office Anywhere? Que sientas que nunca sales de la oficina. Me encantó esa pregunta. Es el gran miedo, totalmente, exactamente, ¿no? De vivo para trabajar o trabajo para vivir. Yo te diría, aprendamos a poner límites. Y esto que estoy mencionando es simple, pero no es sencillo. O sea, lo entiendo perfectamente. O sea, es simple el concepto, pero no es sencillo de ejecutar. Hay jefes, hay sistemas, hay organizaciones que si tú llegas a poner límites, de repente, lo hemos platicado en otras, pues ahí está la puerta justamente. Pero aquí está el tema. Hay que aprender a poner límites de una forma asertiva, porque estos límites es lo único que nos va a permitir el poder empezar a tener una vida más allá de la oficina, justamente. ¿Ok? Esa es la parte importante. Entonces aprendamos a decir las cosas, decir, obviamente, como es de confianza, si es sí, es sí. Les cuento un poquito una anécdota, nada más para que vean de cómo tenemos que ser claros con esto.
Cuando trabajas en casa, ahorita últimamente pues estamos aprovechando para remodelar ciertas cosas y llega el maestro marmolero, el pintor, todo esto. Y obviamente yo no tengo control de sus horarios, yo no tengo control de su sentido de puntualidad. De lo que sí tengo control de manera muy clara es decirles, a ver, señores, yo voy a tener una conferencia, voy a tener una videollamada entre las 10 y las 11 la llamada. Si ustedes llegan antes de las 10, yo les abro la puerta, no pasa nada. Si llegan entre las 10 y las 11, váyanse a tomar un café, váyanse a hacer algo justamente, porque nadie les va a abrir la puerta hasta las 11 de la mañana. Tenemos que poner límites, porque si no te vuelves el títere del sistema y dejas de tener una vida. De nuevo, es simple, pero no es sencillo. Yo sé que algunos están levantando cejas con este comentario, pero por eso The Anywhere Office es una forma de pensar, no es un espacio físico. Aprender a decir no, decías, ¿no? Al final de la... Totalmente, Alex, totalmente. Muy bien, tenemos más preguntas, ¿verdad, Lucy? Sí, tenemos una pregunta. Dicen, ¿el funcionamiento del trabajo en equipo es mejor cuando se hace home office? De nuevo, depende. Yo te diría, hoy en día no nos queda de otra, pero sí soy consciente que la oficina tiene su importancia, desde luego. O sea, no es de que, a ver, eres de home office o equipo oficina, no. Es más, eso se trata de ser más papista que el Papa. Incluso se trata de cuando podamos regresar y a ver, si esta semana tienes que estar de forma remota, trabaja de forma remota. A veces habrá ocasiones en que tengas que ir a la oficina y es el mejor lugar para dar resultados. Valóralo con base en resultados. Es más, y algo sí les digo, las oficinas tienen cosas que ningún otro espacio te va a dar. Entonces también es importante tomarlo en cuenta. ¿De acuerdo? Es fundamental. En la oficina se aprende cosas que en ningún otro lugar se van a poder aprender. Entonces tú valóralo con base en resultados. ¿Dónde están tus mejores resultados? Así es. De hecho, tenemos una pregunta en base a lo que dice. ¿Crees que regresemos al esquema tradicional? Oh, Dios mío, ojalá y no. ¿Por qué? Porque de nuevo a ver, no se trata del espacio donde trabajamos, se trata del espacio de cómo pensamos. O sea, preguntaban mucho, y lo escuchaba en otras conferencias. Oye, pero ¿por qué no se agarró con los dedos en la puerta? Justamente Víctor, ¿no? Lo comentaba, que algunas empresas salieron bien libradas y otras no bien libradas de ello. Y es por los paradigmas que tenemos en la cabeza, por las prácticas que son del siglo XIX y hoy en día ya no funcionan, justamente. Y este año pasado nos enseñó que ya así no van las cosas. Yo creo que sí vamos a regresar a las oficinas, pero tiene que ser un nuevo tipo de oficina. A ver, la oficina de entrada nos enseña la parte de socializar tan importante. Somos seres sociales. Porque también como me preguntaban, bueno, ¿y qué es lo feo del home office? El aislamiento. Lo mencionaba Melissa también. El aislamiento te puede provocar daño, o sea, a veces irreparable. Entonces hay que cuidar eso. Y la oficina son lugares donde nos enseñan cosas como, por ejemplo, cómo callarte en una reunión, cómo no decir de más. Y eso no te lo enseña en ningún otro lado. Entonces, es importante. Yo creo que sí vamos a regresar a las oficinas, para no desviarme del tema, solamente que esas oficinas van a cambiar. Esas oficinas ya, lo que sí no podemos regresar, por lo menos en este momento en Anywhere Office, es al horario, a menos que la naturaleza de tu empleo te lleve al horario. El reloj checador y el micromanagement son la antítesis de esto. Bien, perfecto. Creo que todavía tenemos preguntas. Así es. Nos preguntan, ¿cómo puedo convencer a mi jefe de que prefiero Anywhere Office? Ok, muy buena pregunta. Convencer al jefe. Fíjense, te voy a contestar esta pregunta un poco justamente con un ejemplo que pasó algunos años. Misma situación, una mujer que me preguntaba, oye, José, misma pregunta, ¿cómo le puedo hacer para convencer a mi jefa de que me permita hacer home office o Anywhere Office, o sea, de trabajar ya? Yo lo necesito por mi realidad. Tengo un niño pequeño en casa, esta situación, y yo sé que mis mejores resultados los doy justamente en casa, no en la oficina. Pero también sé que mi jefa no cree en el home office. Para ella le parece que es una mafufada hippie o algo así. Entonces aquí está la respuesta, justamente lo que le digo y te digo igual a ti. Número uno, empatía. ¿Te acuerdas la parte de la empatía? Sé empática con tu jefa, con tu jefe. O sea, no todo el mundo cree en el home office, es importante, no es para todos, ya lo platiqué. Entonces, sé empático, y lo que hizo esta mujer fue lo siguiente, me pareció brillante. Llegó con su jefe y le dijo, a ver, fulana, yo sé que tú no crees en el home office. Entonces, de entrada le dio su lugar, yo sé que tú no crees en el home office, pero luego de forma asertiva planteó su postura. Ahora, yo lo necesito por esto y por esto. La planteó su postura. Pero luego aquí está el tema, es un tema de resultados. Le dijo, te propongo un experimento.
permíteme hacer home office los viernes de este mes nada más. Son 4 días lo que te estoy pidiendo, básicamente. ¿De acuerdo? Y al final del mes, te pido que evaluemos mi desempeño con esta métrica y esta métrica. Y aquí está mi propuesta, fulana. Si yo te demuestro con estas métricas que mi desempeño es igual de bueno o mejor incluso que estando en la oficina, ¿podría seguir haciendo home office todos los viernes? Entonces, empezar en pequeño. Recuerda que esto es un movimiento que empieza aquí. Y esa es la parte más difícil justamente para las personas. No es lo mismo saber las ventajas del home office que creer en las ventajas del home office o del anywhere office en este caso. Excelente respuesta. Creo que ahí varios ya tienen maneras de cómo hacerlo con una gran asertividad. Lucy, tenemos más preguntas, ¿verdad? Sí, nos quedan 2. ¿Cómo? No, no es cierto, sí, ya la dije. ¿Hay algún test para saber cuál es mi mejor momento intelectual? También, no existe un test, por lo menos no que yo conozca, pero aquí está lo que te puedo recomendar, es muy importante. Aprende a observarte. Aprende a observarte intelectualmente. Por ejemplo, yo como lo empecé a hacer, bueno, yo en la universidad me pasaba que me daba cuenta que cuando tenía clases en la noche o cuando me ponía a estudiar en la noche, que algunos era su mejor momento para estudiar, yo no podía. Yo decía casi, se ponía el sol y como que mi cerebro se apagaba. Luego empecé a encontrar por qué. Aprende a observarte. Por ejemplo, una manera de hacerlo es con un texto. Ponte a leer un texto que sea retador, o sea, que sea en la mañana, lee el mismo texto, en la tarde y luego en la noche. Y así hazlo por una semana y empieza a observarte de en qué momento del día comprendes mejor la lectura, avanzas más rápido, lo escuchas mejor y empieza a observarte, porque a lo mejor por ahí va la clave. Algo sí digo, mencioné que era un 80%, hay un 20% que ponemos en este estudio que le resulta indistinto esto. Su mejor momento del día puede ser en la mañana y luego en la tarde, o en la mañana y en la noche, noche y tarde, o sea, pero para el otro 80 sí lo encontré muy claro. Sí tenemos un momento del día en donde somos más inteligentes. Entonces, aprende a observarte porque a mi conocimiento no hay un test que puedas escribir todavía. Sería una buena oportunidad de negocio, mira. Sí, es lo que te iba a decir. Dije, permítame tantito, déjame tu contacto. Voy a tomar nota, justamente. Desarrollamos el test. Muy bien, Lucy, ¿tenemos más preguntas? Sí, nos están preguntando dónde pueden encontrar tu libro. El libro está justamente en Amazon y el libro justamente por toda esta parte digital comenzó nada más en digital, ya existe en papel, pues, convencimiento de amigos que me dijeron, oye, yo eso del digital como que no es lo mío, bueno, está bien, ya existe en papel. En Amazon lo encuentras en español y en inglés. Excelente. Excelente. Puedes poner el nombre o puedes poner el puro título y te va a aparecer ahí. Es lo que te iba a decir. José, ¿lo podrías ayudarnos, si tienes oportunidad ahorita que hagamos el cierre, de ponernos la liga en el Zoom para que toda la comunidad que nos está escuchando tenga el acceso directo a tu libro? Claro que sí. Ahorita voy a pedir justamente aquí a mi staff, a Felipe, que me ayude con esa parte justamente, y ahorita mismo lo ponemos. Claro que todavía sí. Tenemos tiempo y entró una pregunta. Sí, claro, Bien, perfecto. Que tenemos todavía una pregunta más. ¿Estás de acuerdo, Joselo? De hecho, las que quieran, yo sé que andamos con el tiempo y aquí está mi ofrecimiento para ustedes. Vamos con la pregunta. Si hay más dudas, búsquenme en mi página de internet, contáctenme ahí, siempre contesto, denme oportunidad de 24 horas, ¿no? Pero siempre contesto, si lo sé, te lo contesto, si no, te lo investigo, ¿de acuerdo? Perfecto. Pero sí denme chance de 24 horas. Adelante, Sí, encantado. compártenos también tus redes sociales ahí en el chat, ya sé que la vemos en el fondo, pero si la tenemos ahí en el chat, sería mucho más sencillo para copiar claro que de sí, la comunidad. Claro que sí, Alex. ¿Y cuál es la pregunta? Está preguntando... Por medio del home office, ¿la cultura organizacional es más fuerte o más débil para las empresas? Esa es buena, esa es buena. Esa es muy buena. Fíjate, yo te diría que puede ser más fuerte. ¿Y por qué puede ser más fuerte? Porque el home office se basa en confianza. Y una organización en la cual se confía, pues es mucho más fuerte, obviamente. El home office se sustenta en trabajar con base en objetivos y priorizar tiempo. Y eso es principio de productividad. ¿Qué empresa no lo querría? Y el home office se sustenta en asertividad, en mejor comunicación entre las personas, justamente. Por supuesto que sí. Creo que el home office puede ser una gran estrategia. Nada más recuerden, no tiene que ser voluntario. Excelente, Joselo. En verdad es un honor contar contigo en esta primera edición del Congreso Internacional de Gestión de Cultura, Congreso LAVA. Muchísimas gracias por aceptar y compartirnos este contenido de valor
para todas las personas que quieran conocer más acerca del libro, conferencias de Joselo, saben y tienen ya el contacto de él. También tienen nuestro contacto y las redes sociales para poder solicitar la información. Joselo, antes de despedirnos, ¿te parece dar y compartirnos una última recomendación acerca de tu tema? Pues básicamente, y tiene que ver mucho con las preguntas que me hacían ahorita, oye, pero ¿cómo puedo saber qué esquema? ¿Es para mí, no es para mí, eso de Anywhere Office? Bueno, obviamente es todo lo que platicamos, pero hazte esta pregunta. ¿Qué necesitas tú para dar tus mejores resultados? Puede ser Anywhere Office, puede ser Home Office o puede ser oficina. Pregúntatelo, ¿qué necesitas tú para dar tus mejores resultados? Eso es con lo que los dejaría, Alex. Con una pregunta. Muy bien, excelente, hombre. Pues te mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias por acompañarnos. Igualmente. Muchas gracias y les recordamos a todos que si entraste tarde a ver la conferencia, no te preocupes, está grabada en nuestro canal de YouTube, Congreso Lava. Ya está. Nos vemos, Joselo. Muchas gracias, Lucy, Joselo. Alex, muchísimas gracias. Gracias por todo y felicidades. Un honor, hermano. Hasta luego. Hasta luego, gracias, bye. Gracias, bye.